Argentina en su laberinto económico sostenido históricamente. ¿Por qué otros países de la región como Perú, como Chile, como Bolivia despegan, pero Argentina no? Estamos con un economista muy respetado, Rafael Di Tella. Muchísimas gracias, Rafael, por estar aquí. Hola, buen día. Bueno, Rafael es profesor titular de la Universidad de Harvard, bueno, y es doctor en economía por Oxford University. Bueno, una familia conocida, la familia Di Tella, siempre involucrada en las cuestiones de interés público, ¿no? La política nacional. Rafael, hubo un intercambio intelectual vigoroso entre un paper tuyo y un paper del expresidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Se plantearon muchas cuestiones interesantes en ese debate. Una es, vos decías, una falta de preponderancia del tema fiscal, del ajuste. ¿Cómo ves la Argentina que se viene en relación a esta cultura del déficit fiscal cero y la necesidad de un ajuste versus el gradualismo que el gobierno de Cambiemos, de Macri, bueno, decidió implementar? Bueno, no sé si te puedo contestar todo eso. Hay una parte chiquita del debate que me parece que es interesante, que es que hubo un aumento relativamente grande del gasto como proporción del producto respecto a lo que era histórico en Argentina durante el kirchnerismo. No tengo los números en la cabeza exactos, pero ponele que pasó de 27 a 37. Entonces, que es un aumento muy grande. Sí. Entonces, y eso además hubo un déficit. Entonces, toda la discusión sobre el ajuste y demás se da con respecto a si hay que tener o no un déficit. Sí. Y me parece que la pregunta principal ideológica es cuán grande tiene que ser el Estado. Entonces, parece que hay mucho lugar para ponerse de acuerdo, en el sentido que lo que es muy destructivo para las economías en general es tener déficit, no tener el gasto tan alto. Entonces, para ponerlo de una manera medio extrema y para que se entienda, es como que hay lugar para un acuerdo donde a la izquierda le damos un gasto muy alto y a la derecha le damos déficit cero. Entonces, ¿cómo se compatibilizan esas dos cosas? No te entiendo la pregunta. Claro, Sí, ¿cómo se financia ese gasto en una economía en recesión si al mismo tiempo el déficit es cero? Si vos tenés una... si nosotros seguimos con los desequilibrios y demás, va a haber un ajuste. Siempre, históricamente, Sí. cuando vos tenés un desastre macroeconómico, termina en un ajuste. Entonces, y eso sucedió en Argentina muchas veces. Entonces, la promesa a la izquierda, de alguna manera, es que vas a mantenerte en niveles muy altos de gasto relativo a lo que históricamente fue en Argentina. Sí. Y a cambio de eso, la izquierda tendría que ser la principal defensora de que haya un ajuste Sí. en ese nivel alto de gasto. Ajá. Es decir, no tiene mucho sentido tener un déficit fiscal, además de que ya tenés el gasto tanto más alto que lo que históricamente se fue. Sí. Entonces, esa es la parte que me parece a mí que es como que tan difícil de entender de afuera, que Claro. es que los principales defensores de que haya déficit cero tienen que ser las personas que les gusta este nivel alto de gasto, que debería ser la gente más de izquierda. Sí. Entonces, es medio raro. Es como que se están tirando un tiro en sus propios pies, ¿no? Ahora, a ver si lo puedo entender desde una perspectiva común de ciudadano corriente. Si hay un gasto público alto, estamos hablando de eso, ¿no? Un gasto Sí, público alto, sí. que como dice el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, hay que tener una Argentina que incluya a todos, y si hay que sacrificar déficit para poder incluir a todos a partir del gasto público, se sacrificará el déficit cero. ¿Eso es una manera de verlo? Sí, claro, creo que tenés razón. Estás mejor puesto como lo explicás vos. Es exactamente así, que es que no hay ninguna razón por la cual vos tengas que tener déficit además del gasto alto. Vos podés tener déficit a gasto bajo o gasto alto. Entonces, lo que es una paradoja es que la gente que le gusta un sistema con un Estado grande, Sí. no sea la principal defensora del equilibrio en el gasto alto. Pero en una Argentina como esta, de actividad económica estancada o en caída abrupta, ¿de dónde sale la plata para sostener el gasto alto y al mismo tiempo sostener el déficit cero? Si las exportaciones se reducen, si el mercado interno está detenido, ¿cómo se sale de eso, no?
es una buena pregunta. Cuando vos tenés crisis macroeconómica, me parece que hay muchas cosas que están funcionando mal y hay muchísimas demandas cruzadas. Claro. Y de alguna manera tenés razón que es muy difícil que la gente te acepte algo porque no saben qué les vas a dar en el futuro. Lo que se necesita entonces es que nos parar un poco la pelota y decir, bueno, ¿qué son las pocas cosas que entendemos, porque no entendemos muchísimo lo que sucede, pero algunas cosas sí entendemos y creo que sabemos que cuando vos tenés un déficit del gobierno permanente, terminás o con mucha deuda o con mucha inflación, en general con mucha inflación, y termina con un lío. Sí. Entonces, eso no le conviene a nadie. Sí. Y en particular no le conviene a la gente que le gusta el gasto alto. Sí. Entonces, porque no lo va a poder sostener. Porque no se puede sostener. Claro, bien. Entonces, me parece que es importante hacer ese acuerdo, claro, donde la gente de buena voluntad se entiende y no trata de pasar pato por gallareta. Vos, por ejemplo, a mí me gustaría que haya pocos impuestos. Sí. Pero eso no quiere decir que no acepte perfectamente de que se puede tener un gasto muy alto y que funciona perfecto, la economía se desarrolla, etcétera. Porque los pocos impuestos que se cobran, buena parte se deriva a ese gasto público que se considera necesario para incluir a todos. Eso no sé si iría tan lejos. Yo lo único que te digo es que vos podés tener déficit cero o déficit alto a niveles distintos de gasto. Sí, entiendo. Ese es el punto. Claro, que no hay una correlación. No hay una correlación. Entre gasto alto, gasto fiscal alto. Y que la oportunidad de oro que tenemos ahora es que los principales defensores del déficit bajo deberían ser la gente de izquierda. Sí. Porque si no, cuando tengas una estampida inflacionaria, el ajuste siempre es vía los salarios. Entonces va a caer mucho eso. Y la proporción que va a trabajo relativo a capital va a caer. Claro. Entonces, y eso pasa siempre. O sea, es cómo va a ajustar esto. Entonces, y aparte ya pasó 20 millones de veces. Entonces, si somos toda gente de buena voluntad, creo que rápidamente la gente de izquierda tendría que ser como la principal defensora de ese ajuste del déficit. Claro, el reordenamiento de las cuentas del Estado sirven para hacer un gasto público alto y estratégico en aquello que es muy necesario. Podría ser un análisis posible. Ahora, si vemos el tema desde el lado del déficit y no desde el lado del gasto público, ¿es irrenunciable el objetivo? Es decir, ¿hay que tener déficit cero sí o sí? Porque como te decía recién, el candidato Alberto Fernández plantea que si el objetivo es extender derechos y garantizar derechos, no importa tanto cuidar ese déficit cero. Depende en qué situaciones, una cosa que depende en qué situaciones. Cuando ya tenés una cierta experiencia con inflación, cuando no tenés acceso a los mercados, etcétera, vas a tener que imprimir para financiar ese déficit. Entonces vas a poder garantizar menos esos derechos. Así que, ojo por ese lado. Pero es cierto que hay momentos donde vos podés tener déficit. No es que hay que ser un fundamentalista monetarista, que tenés un déficit, tenés que imprimir y vas a tener un lío. Porque hay muchas experiencias, sobre todo en otros países y demás, que vos tenés, que vos imprimís mucho y no pasa nada. En Japón, yo qué sé. Pero son circunstancias tan distintas que me parece como un poco equivocado estar buscando información en esos lugares tan raros. Claro, son países y sociedades distintas y problemas históricos distintos. Rafael, se dio el tema de la gran discusión si ajustazo, shock de ajuste o gradualismo. El gobierno de Cambiemos optó por gradualismo, las consecuencias no fueron positivas. Hubo gradualismo en términos monetarios, pero no hubo gradualismo en términos de tarifas, por ejemplo. ¿Hubo ajuste vía tarifas? ¿Y ese es un problema? Sí, me parece que es bastante, está implícito en tu pregunta, que hubo distintas velocidades en distintas áreas, entonces es un poco difícil entender cuál es la lógica de lo que sucedió. Esa parte es cierta. Ahora, ¿el ajuste era necesario? El ajuste era necesario, depende de qué tipo de política macroeconómica vas a hacer. Si vas a estar haciendo un régimen... pero sí, necesitas hacer un poco, como te decía antes, necesitas tener ese desequilibrio, lo tenés que imprimir o tenés que endeudarte. Claro. Entonces es medio raro criticar a una persona porque se endeuda y después pedirle que sea gradualista. Medio que no se puede. Entonces, pero es cierto que hay muchas otras cosas que uno puede estar en desacuerdo. No quiero decir que
hay algo en principio que, con respecto a tu pregunta. En relación al futuro de Argentina, los economistas se están poniendo de acuerdo en algo y uno escucha a los políticos absorber esa lección, que es que Argentina no puede vivir solo del mercado interno y hay una lógica que se conjuga mercado interno y exportaciones. Vos estás estudiando los países, la globalización, la apertura y los países proteccionistas. En la larga curva de la globalización y las resistencias que está generando a nivel mundial, ¿la Argentina está llegando tarde a ese diálogo entre mercado externo y mercado interno? ¿Hay un nuevo rulo que se está haciendo en el debate y no lo estamos viendo? No, yo creo que hay dos cosas que están en juego ahí. Una es que cuando vos más o menos a ojímetro ves cuán cerrada es la economía argentina relativo a países vecinos o experiencias históricas, etcétera, pareciera ser que Argentina es demasiado cerrada. Por otro lado, me parece que los economistas empujaron demasiado la idea de que la apertura es genial, que todo el mundo va a estar mejor, etcétera. Los resultados que tenemos que justifican la apertura tienen que ver con cosas muy poco abarcativas, es muy específico el resultado ese, que no se da, no están las compensaciones a los perdedores, así que hay muchas cosas que no deberíamos estar opinando como economistas. Te hago una pregunta, Rafael, específica en relación, las ventajas de la apertura son específicas en relación a la ganancia de algunos sectores puntualmente, por ejemplo, y no al derrame a la población en general. Por eso, vos tenés hay una mejora potencial paretiana que vas a poder compensar a todo el mundo, pero si quisieras, pero esas compensaciones no suceden en general. Entonces, porque es un problema político y no económico. Hay una parte política que no está. Entonces, medio que el resultado es no justifica que uno se ponga a gritarle a la gente que está en desacuerdo, porque tienen un punto, me parece totalmente razonable, que es que esas ventajas no son patentes para todos, como reclamamos los economistas. Pero también es cierto que Argentina es bastante cerrado, así que eso hay que tener cuidado, porque no es conducente al desarrollo estar tan cerrado, porque vos cuando querés producir algo tenés que importar. Entonces cuando vos importás a precios altísimos no podés desarrollarte. Claro. Si en el diálogo otra vez planteas un diálogo entre las partes que tienen distintas concepciones ideológicas y conceptuales, de alguna manera. Ahora, si uno compara Argentina con la historia económica de un país como Perú o de Bolivia, de signo político distinto en estos últimos 20 años, las dos han abierto su economía, las dos naciones han abierto su economía y al mismo tiempo han producido, baja inflación, alto crecimiento del PBI. ¿Por qué Argentina, ni por la vía de cerrarse, ni por la vía de abrirse, logra entrar al mismo carril? Es notable. El caso que estás señalando de Perú es menos notable que el caso de Bolivia. Bolivia le fue extremadamente bien en muchísimas dimensiones y haciendo cosas que parecían y que la gente criticaba muchísimo, y fue equivocada esa crítica. El gobierno de Evo Morales le fue extremadamente bien, por eso tiene chances de ser reelecto muchas veces. Con una economía muy capitalista, ¿no? Sí, le va excelentemente bien, que crece, tiene inflación baja, redistribuyen muchísimo, deberíamos tener más humildad cuando miramos países como Bolivia en particular y Perú, etc. ¿Hay alguna hipótesis que plantea que un país como Perú o como Bolivia, que partían de un piso muy bajo en términos de distribución de la riqueza, de desigualdades sociales, de desarrollo, tenían menos resistencia a ciertos cambios y menos organización que frenar esos cambios? La Argentina, en cambio, tiene una tradición sindical peronista, con una idea muy fija en relación al rol del Estado y del capital, con mucha estigmatización de alguna manera al capital. Entonces, impide que se instale alguna visión más aperturista. ¿Coincidís con esa mirada? No. A ver. No, me parece que una cosa, como yo te señalaba antes, hay muchas oportunidades para gente de buena voluntad comunicarse y tratar de entender lo que está sucediendo. Echarle la culpa al peronismo siempre, en todo momento y en todo lugar, parece una simplificación. Y para ser más específico, lo que vos señalabas con respecto a Bolivia no fue cierto para Goñi Sánchez de Lozada, el gobierno más neoliberal. Y Bolivia seguía teniendo una base baja, estaban todas esas oportunidades. ¿Y por qué le fue tan mal? Bueno,
es complicado, no quiero sobresimplificar, etcétera, pero contradice así a priori lo que estabas sugiriendo antes. Yo creo que la idea de somos lo que somos, ¿no? La gente, los peronistas viven acá en Argentina, los sindicatos, o sea, la idea de fantasear con mundos idealizados y hacer eso como el contrafactual me parece un error. El gobierno de Cambiemos, ¿fue un gobierno en términos económicos aperturista, capitalista de derecha o hizo más populismo que esa versión de la vida económica de un país de centro derecha? Mira, es un poco temprano para estar... o sea, vos señalaste este intercambio que yo tuve con Federico Sturzenegger. Es un poco prematuro estar hablando. Todo el gobierno de Cambiemos no terminó. Yo no entendí por qué hicimos ese intercambio. Falta para que lo podamos evaluar y que yo pueda contestar bien tu pregunta. El gobierno parece que haber hecho algunas cosas en una dirección y otras en otra, sobre todo últimamente. Así que vamos a ver dónde cae la ficha al final. Pareciera ser que ahora están haciendo cosas un poquitito más, un poco distintas del plan original. Así que, ¿más peronistas, dirías? En términos de bajar impuestos, por ejemplo. El peronismo es tan generoso en sus políticas que cualquier cosa que hagan va a caer como una cosa que el peronismo puede hacer. Generoso en su radialidad, o sea, es 360 grados, el pragmatismo hace... Mucho pragmatismo, así que cuando son pragmáticos se parecen a los peronistas. Claro. En términos estructurales, otra comparación que se hace y que también nos deja mal parados es con Chile, ¿no? Sí. Chile, un país que salió de una dictadura en un proceso muy distinto, el de Argentina, de transición manejada de otra manera. Sí. Ciertos logros de esa dictadura chilena en términos económicos y macroeconómicos se sostuvieron y se consolidaron y se democratizaron. ¿Cuál es el problema de Argentina comparado ahora con Chile? Mira, cada maestrito con su librito. A la gente más de derecha le gusta decir lo que pasa, que los chilenos mantuvieron las reformas de Pinochet y demás. La gente que le gusta las cosas contracíclicas, le gusta que tuvieron un fondo, el cobre, eso. Claro. La gente que le gusta metas de inflación dice, no, tuvieron metas, nosotros no. Yo te voy a contestar de una manera consistente con lo primero que te contaba, que es que los economistas sabemos muy pocas cosas y nos gusta exagerar mucho lo que sabemos, pero una área donde estamos más o menos con cierta confianza es que si vos tenés un déficit te genera líos, porque tenés que financiar ese déficit. Sí. O imprimís o tenés que financiarte con deuda. Entonces, una cosa que yo admiro de los chilenos es que fueron relativamente prudentes fiscalmente. Entonces tenían déficit relativamente chicos. Uno podría decir, bueno, con las necesidades que tiene alguna gente en Chile deberían haber sido más agresivos cuando tenían en los buenos tiempos. Claro. Y yo creo que eso es una crítica posible. Pero la cosa interesante es que no se desbandaban nunca hacia el déficit muy violento. Entonces, esa parte más chiquita es la que estoy diciendo. Y si a la gente quiere criticarlos que tendrían que haber sido más agresivos, gastándose la plata puede ser, no tengo una opinión. Lo que sí es que cuando las cosas se complicaban, no terminaban con los déficits infinanciables. ¿Cuánto? Bueno, acá hay una cuestión de... deduzco, aunque bueno... ¿Puedo decir una cosa más? Sí, por favor. Perdóname, estaba pensando que es cierto que tuvieron políticas más bien como de derecha en muchas dimensiones, pero también tenían controles de capital. Entonces, me parece que otra cosa que yo les envidio un poco a los chilenos, que en el fondo fueron bastante como razonables y trataron de... no se mambearon, se dieron cuenta que tenían que tener algo más o menos que esté todo el mundo más o menos incluido, pese a que es bastante elitista Chile, de alguna manera. Tienen bastante... Por lo menos esa es la imputación que se hace desde Argentina, ¿no? Ahora, Rafael, estamos hablando de la clase, estamos hablando, sin que lo digas abiertamente, de responsabilidades políticas y del modo en que la clase política, la clase dirigente política, cuando se hace cargo del Estado, no importa desde qué signo político sea, asume los principios económicos. ¿Están demasiado ideologizados en Argentina esos posicionamientos y el mundo es más pragmático, por lo menos la región, estos países que señalábamos, es más pragmática? Sí, no sé, esa parte es re difícil la pregunta, qué sé yo. A veces pienso, hago autoflagelación de que los economistas hemos exagerado cuánto sabemos y que suprimimos el debate injustamente. Te decimos, bueno, vos no sabes nada, déjame que te explico yo que yo soy el gran economista. Sí. Y eso genera muchísima irritación, además de que es mentira. Y además de errores y fracasos. Y además de que encima nos va bastante mal a veces a los economistas cuando hacemos... Entonces,
después perdemos fuerza cuando yo te digo, no, sabemos algo los economistas, vos no te ganas ni de escucharme, Claro. decís, pero ya sabemos que... Entonces, me parece que a veces parte de esa falta de acuerdo se debe a que no tenemos, que a veces nos mambeamos, exageramos cuánto sabemos, pero también es cierto que los economistas exageran cuánto saben en otros países y no les pasa lo que pasa en Argentina. Así que creo que es una mala explicación la que doy. ¿Tenés alguna explicación, alguna hipótesis explicativa acerca de por qué estructuralmente la Argentina tiene estos problemas y la región no? ¿Qué hice yo? Hipótesis, digo, te dedicás a pensar la Argentina y en términos económicos y estos dilemas. El tiempo que le dedico no está relacionado con el... Mirá, no, la verdad que no tengo una buena respuesta. Hay hipótesis que me parece que son razonables, que tienen que ver con cómo interpretan los shocks. Yo creo que a veces los shocks los interpretamos de manera muy... estamos con la persecuta, todo el tiempo es algo, nos hicieron estos. Ajá. Y muchas veces hay shocks y cosas que pasan y salen mal. Entonces, como que... Y otra cosa que somos muy inseguros, no nos gusta aceptar que no entendemos algo, etc. Entonces es como que todo el tiempo queremos... No, está claro, ya sé lo que está pasando. No está claro, es re difícil entender por qué pasan ciertas cosas. Y me parece que a veces nos vamos demasiado rápido a la cosa conspirativa, que yo no creo que Macri le salió mal porque estaba trabajando para llevarse la plata a su casa. Sí, sí. No me parece que esa es la explicación más razonable. La verdad que no. Se puede ser crítico de las cosas que hicieron, pero no me parece eso lo principal. Sí. Entonces, de alguna manera creo que a veces eso corta el diálogo. A mí no me gustan las cosas que cortan la discusión porque discutiendo a veces nos entendemos. Entonces, cuando los economistas chapean, frenan la discusión y es una macana eso. Claro. Cuando los conspirativos dicen, no, estos son... Digo, no me parece razonable. ¿Cómo ves? Se elogia mucho, sobre todo desde el lado del Frente de Todos, la política económica llevada adelante durante el primer kirchnerismo, el nestorismo, con el ministro Roberto Labaña en su momento. ¿Cómo ves esa época de la Argentina? ¿Fue beneficiada por una cuestión coyuntural global de, bueno, el precio de los commodities y un rebote después de una crisis terminal como la de 2001 de Argentina? ¿O tuvo que ver con una gestión, con una mirada del Estado distinta, efectivamente? Mirá, me parece que es absolutamente... O sea, ¿fue casualidad, suerte o una eficiencia de la gestión? Me parece que para que progresemos deberían, los que lo ven como que es una gran gestión, deberían tratar de mirar los datos con respecto a los precios internacionales, con respecto a cómo dejó la devaluación anterior los salarios y cómo, o sea, eso que yo te decía antes, que vos cuando tenés una estampida del inflacionario del dólar tenés un ajuste, empezaron con circunstancias recontra favorables en muchas dimensiones. Y el otro grupo debería reconocer que fueron bastante conservadores fiscalmente, por ejemplo, y que muchas cosas que parecían que no eran una buena idea y los economistas le criticaban, me parece que tuvieron la inteligencia y el coraje de hacer cosas distintas de lo que se esperaba de ellos. Eso a mí me gusta de los kirchneristas, que son más bien osados. Eso me parece que está bien. Después, por supuesto que hay una cantidad de cosas que yo fui en el pasado y sigo siendo súper crítico. Pero me parece una tontería negar esas virtudes que tuvieron. ¿Esas virtudes se limitan a ese nestorismo o se continúan luego en el kirchnerismo de las dos gestiones de Cristina Fernández de Kirchner? Porque me parece interesante esta idea que vos decís de racionalizar el análisis y reconocer los problemas, los desafíos, los límites de una gestión, pero también sus aportes. Sí, a mí me parece importante. ¿Cuáles son los aportes? Sabemos, hay una parte de la opinión pública que tiene muy claro cuáles son las cuestiones negativas del kirchnerismo de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuáles serían los aportes en términos económicos y macroeconómicos? ¿De los gobiernos de Cristina? Sí. Bueno, tendría que pensar. Yo pensé que íbamos a hacer una entrevista escrita, entonces me da más tiempo para pensar. Así tendría que pensarlo un poco más. Tenemos tiempo. Bueno, a ver, alguna, porque decías que tenés serios reparos en relación al kirchnerismo. ¿Cuáles son esos reparos que los tenés más claros? Mira, a mí no me gusta el autoritarismo, no me gusta cuando son autoritarios. Esa parte me parece muy criticable. ¿Hay una economía autoritaria del kirchnerismo? No, eso me preguntaste en general, te decía más bien en general, cuando alguien dice algo y salen del uso de la
cosa pública y los critican así. Me parece que eso es muy autoritario y me parece muy malo. Me parece que también avanzaron sobre muchas cosas institucionales que son malas, pero es medio lo mejor que la sociedad más o menos liberal sabe cómo manejarse. Un ejemplo claro es el periodismo. El periodismo, por supuesto, que tiene millones de defectos, y cuando somos jóvenes siempre los criticamos y tenemos la lista de que hacen agenda setting, que hacen una cantidad de cosas que son malas. Pero por supuesto que cuando vos ves el modelo alternativo de periodismo, de cómo vamos a encontrar la información que propuso el kirchnerismo, decís, no, bueno, no puedo apoyar eso, es una pésima idea. Es un retroceso con respecto al periodismo que con los errores que tiene produce algo de información, de alguna manera. Entonces, a mí me parece que esa es la parte que me molestaba más a mí del kirchnerismo, que es el autoritarismo y el hecho de que, por ejemplo, se expresaba principalmente en que la información venía muy sesgada. Ahora, si volvemos a la economía, te doy un dato a ver qué pensás de ese dato, un dato que reconoce la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su libro Sinceramente, que afirma que en 2015, en el medio de la campaña electoral, para beneficiar al candidato Scioli y poner plata en el bolsillo de la gente, que es un latiguillo que se escucha desde ese polo de la polarización, estuvo dispuesta a generar un punto de déficit fiscal para alimentar el consumo. ¿Es legítimo en términos económicos, más allá de lo electoral, alimentar el consumo, el mercado interno, a partir de generar intencionadamente déficit? Si intencionalmente podés generar déficit, por supuesto. No digo si se puede, no si se puede, sino es racional en términos económicos y macroeconómicos. Vivimos en una sociedad democrática, tiene millones de efectos el manejo de la economía respecto de lo que haría un economista iluminado dictador. Si esa es la pregunta, por supuesto. Pero más o menos funciona en casi todos los países del mundo. Existe eso que vos estás describiendo, que es un ciclo electoral en el gasto. En el caso de lo que vos señalás de Cristina, tendría que pensar un poco cómo es. Pero es cierto, aumentó en un punto, pero si fuera el ciclo puro político, entonces en el primer año tendría que del otro gobierno lo hubiera ajustado. Claro. Y sin embargo pasó lo contrario. Claro, el gobierno de Macri el primer año aumentó el déficit bastante. Entonces, pienso que entonces no, que está haciendo, que se equivocó Cristina, que ese no fue un error ella puede decir lo que quiera, pero relativo, si lo va a agarrar un ciclo electoral del gasto, creo que no lo va a agarrar, porque eso que hizo Macri el primer año. Así que... O puede explicar que el macrismo no estaba lo suficientemente convencido de la cultura del déficit cero, ¿no? En ese primer año. Claro, puede ser, pero es raro. Los costos políticos de ese déficit cero. No va a dar esa regresión estadística, porque el gobierno de Macri supuestamente es un poquito más de derecha que el de cosas, así que debería medio que ser al revés. No entiendo cómo hacer para enganchar, para explicar eso. No entiendo. Rafael, FMI en América Latina, bueno, Ecuador reaccionando en la lectura que se hace desde algunos analistas contra las políticas de ajuste del FMI, Argentina con un préstamo excepcional del FMI. ¿El rol del FMI en las economías latinoamericanas está cambiando? ¿Es necesario? ¿No queda otra que recurrir y es legítimo recurrir racional en términos económicos? El Fondo Monetario, en términos generales, te contesto, el Fondo Monetario es una idea de izquierda, por supuesto, que de tener este acceso a un prestamista de última instancia internacional. Es una idea keynesiana que es extraordinariamente útil para los países en desarrollo. El problema que pasó con el tiempo es que el Fondo Monetario se fue extralimitando en la forma en la cual te prestaba. El mandato del Fondo Monetario es decirte que tengas balance interno y externo. Claro. Y de repente en los 80, 90 decidieron pasar a esta cosa extra, que son las reformas estructurales, que estaban de alguna manera expresamente prohibidas esas recomendaciones en la carta original del fondo.
Entonces, es como una especie de bastardización del rol del fondo, Ajá. que generó muchísima urticaria incluso en la izquierda, o principalmente en la izquierda, porque Sí, sí. muchas de las reformas que empujaron fueron las reformas más bien neoliberales, llamadas. Claro, así. las privatizaciones. Las privatizaciones. ¿No? Claro. Las privatizaciones son un Y ahora el ajuste, antes las privatizaciones. Pero las privatizaciones claro. son un delirio desde el punto de vista del rol del fondo. El fondo no tiene. ¿Desde cuándo el fondo tiene opinión sobre eso? Claro, el fondo puede pedir que le devuelvan la plata, pero por- no exigir cómo. Claro, exactamente. Te lleva a lo que hablábamos antes. Una cosa es el déficit, que eso sí tiene razón el fondo en pedirte que te ocupes, por eso te presta plata barata, y te exige condicionalidades relativas a ese déficit. Si vos lo querés cerrar al déficit aumentando los impuestos, es tema tuyo. Claro. Y si vos no querés privatizar, imagínate si el Fondo Monetario, como fue originalmente creado, le va a decir a Francia que tiene que privatizar. Pero es un Claro, delirio. claro. Jamás Francia hubiera firmado. Entonces, me parece a mí que hay una especie de desafortunado momento del fondo donde se extralimita políticamente y genera un odio entendible de muchísima gente que cree que lo que están haciendo es catastrófico, Claro. porque se meten en la política de una manera que no tienen que hacer. Y yo creo que ahora se está volviendo a un rol un poquitito menos político y tratar de ser un poquito más razonable. Claro, de más sentido común. Ese momento de izquierda del FMI, ¿cómo era esa concepción? Que decías que en su origen fue de izquierda y que Y es una concepción que cree que los mercados tienen estos momentos donde hay una falla de mercado, Claro. hay un colapsa la confianza en un país y eso genera todo tipo de problemas. Sí, Entonces, sí. mejor que estabilicemos ese país, dándole un prestamista de última instancia. Claro. Vos tenías los países más ricos que podían tener prestamistas de última instancia, su banco central, y cuando imprimían la plata se quedaba ahí adentro, pero un país malo, o chico, Sí. pobre, etcétera, si actúa en esas condiciones, es un desastre. La plata se va. Interesante. Entonces, el Fondo Monetario tiene ese rol de estabilizarte, Claro. dándote plata. Es un regulador de esos desequilibrios, claro. ¿No? Un regulador, no sé, en el sentido de que eso, sí, a veces se le pide algo al fondo que te regule antes, pero lo que yo quería decir es distinto, que es que en el momento de una crisis te dan plata, viene Sí, el fondo, te da sí. plata, mucha de esa plata se va, entonces vos tenés medio que aguantar eso, porque después vuelve. El caso de México es el mejor. México 95, una vez que estabiliza, que después de una crisis, así que no es un perfecto ejemplo, pero la plata, el crédito que le dieron los americanos y el fondo se lo devolvieron temprano. Claro. Así que De alguna manera, el FMI en su origen es un instrumento pergeñado por los estados para hacer una política de Estado cuando los mercados se desbalancean y perjudican a la gente. Claro. Es la idea que vos, si vos tenés una idea más bien de izquierda, de que los mercados Claro. se pueden asustar por razones no fundamentales, entonces está buenísimo tener una institución que te pueda prestar Claro. la plata para estabilizarte cuando vos tenés este susto de los mercados injustificado. Finalmente, Rafael, para ir cerrando, estamos en un proceso complicado de Argentina hacia adelante. Las recetas son varias. ¿Cuál es esa relación virtuosa entre las obligaciones en relación al FMI, los deudores privados, la recesión y la posibilidad de crecer? Me estás preguntando si hay que defoltear. Bueno, o reperfilar de alguna manera más extrema. Reperfilar. No te puedo contestar así rápido. Es complicado. Muchas veces los economistas exageramos las tremendas repercusiones que tienen, va a haber si hay un default, y a veces esas cosas no suceden. Por otro lado, pareciera ser que cuando nosotros ya hemos tirado de ese piolín en particular muchas veces, y parece que estamos en una situación increíblemente delicada, así que me parece que tengo que pensar mejor mi respuesta. A ver si por este lado podés elaborar todas esas ideas que están en tu cabeza al mismo tiempo. El candidato Alberto Fernández dice algo que es muy interesante porque tiene que ver un poco con lo que estás planteando, que el FMI está bien, hay que cumplir con con las obligaciones que se han contraído, pero para eso hay que crecer. Para eso hay que crecer. La única manera de pagar es creciendo. De manera que se pueden plantear una conversación y una negociación donde que Argentina crezca sea el objetivo, porque va a ser la manera de pagar. No, por supuesto que estoy de acuerdo. Si vos crecemos es muchísimo mejor, mucho más fácil. Imagínate que vos
hagamos un ejercicio extremo, se triplica el Producto Bruto mañana y entonces la deuda nominal se mantiene constante, en términos de la capacidad de repago, colapsó. Así que, y eso no te genera ninguna tensión política, no tenés que ajustar gastos, no tenés que hacer nada. Entonces es verdad que los gobiernos en general se tientan mucho por el camino ese. Pero la pregunta que es la más difícil es si vos para poder crecer, por ejemplo, imagínate que aparece Fernández de presidente. Entonces todo el mundo se imagina cosas medio negativas o lo que fuera. Y si él da una imagen de que, bueno, fenómeno, vamos a mantener el gasto alto, pero con déficit cero, eso puede ser que te genere la confianza necesaria para crecer. Entonces, medio como que decir eso está muy bien en una campaña política, pero el problema es los detalles. No es tan fácil entender cómo se va a hacer eso. Ese déficit cero y creciendo al mismo tiempo y generando gasto. Exactamente. ¿Cuál es el detalle más complicado de todo eso? Mira, tenés una situación muy difícil de repago. Y si vos generás desconfianza, puedes tener menos reactivación. Así que el gran problema es mantener la confianza. Por eso me parece muy importante para el futuro tener un acuerdo de partes de los empresarios, de los sindicatos, de los pensionados. Uno de los grandes desequilibrios es cómo se indexan las jubilaciones. Yo creo que tengo alguna esperanza de que un pacto corto, temporal, no tentarse como hizo Nixon, que se quedó años con control de precios y salarios. Hacer una cosa relativamente corta puede ayudar a coordinar estas variables que son todas tan difíciles de ajustar en la misma dirección. Es decir, que estás de acuerdo con el control de precios y salarios en un plazo limitado para que impacte en la producción y el consumo. En principio sí, como una parte de si vos tenés un perfil fiscal razonable, hay un segundo problema que es la inercia inflacionaria y la cantidad de problemas que no me parece para nada mal probar con una política de ingresos que congela precios, salarios y pensiones por un periodo corto de tiempo, que te da una pequeña tregua para pensar, 3, 4 meses, no 4 años. El gran problema es salir de estas cosas, porque como la gente dice, fracasan siempre, no, siempre tienen éxitos, al revés. Siempre fracasan porque las extienden. Nixon es el caso paradigmático de esto. Muchísimas gracias, Rafael Di Tella. Lleno de matices, ¿no? Todo este análisis muy interesante. Te agradezco mucho. Nos vamos a un corte en la repregunta, noticias a fondo y enseguida...